Nosotros estamos viendo la visión de Dios en la crianza. Y estamos trabajando sobre los principios del padre, del varón a sus hijos. Principios del padre, del varón a sus hijos. El padre varón, los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 3. Hemos estado observando cómo el Señor allí llama al hombre a ejercer dominio primeramente sobre su propia vida. Primera de Timoteo, capítulo 3. Cómo ese hombre de Dios debe poseer ciertas características cristianas, como cristiano, como hombre de Dios, debe de guardar en su corazón. Hemos estado viendo que ese hombre de Dios debe ser irreprensible. Hemos dicho que eso quiere decir que el hombre debe de estar procurando vivir en santidad, procurando vivir delante de Dios en el temor de Dios. Hemos estado viendo que este hombre debe de ser alguien que vele por su hogar, que sea esposo de una sola mujer. Hemos estado viendo que esos principios que este hombre de Dios debe de estar modelando el cuidado, el gobierno de su hogar, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa. Hemos estado viendo que ese hombre debe de cuidar de su hogar, de su esposa, de sus hijos. Y nosotros hemos estado viendo estas enseñanzas como principios generales que podemos aplicar a la vida de nuestros hijos. Principios generales que debemos de traer a ellos y guiarlos en ese proceso de crecimiento. Los niños van a seguir creciendo, tanto los varones como las hembras. Y nosotros necesitamos guiarlo en ese proceso de crecimiento a la luz de lo que Dios enseña en su palabra. Y yo quiero que nosotros veamos ahora que la palabra nos enseña que nuestros hijos, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, nos habla del hombre de Dios como alguien sobrio. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Y eso de ser sobrio, justo y dueño de sí mismo, nos está hablando del dominio propio. Es decir, el hombre en el hogar debe ser un hombre sobrio, que significa moderado, equilibrado, cuidadoso, firme, sin excesos, que posee autocontrol o dominio propio. Cuando Pablo da esta señal, esta evidencia en el corazón del hombre de Dios que quiere servir en la iglesia, está señalando básicamente gracias que el Espíritu Santo da al creyente, pero que también pueden ser de manera natural desarrolladas en base a la enseñanza de las Escrituras. Por ejemplo, la sobriedad. La sobriedad es la moderación. Cuando una persona puede ser cuidadosa en lo que dice, cuidadosa en su actuar. No actúa sin pensar, una persona prudente. Aquel que piensa antes de actuar. Y podríamos decir, estas son gracias del Espíritu Santo, claro que sí. Pero también pueden ser desarrolladas hasta cierto punto a nivel natural en las personas. Nosotros conocemos personas que no son cristianas, pero son muy cuidadosas en su hablar. No dicen todo lo que se le viene a la cabeza. Conocemos personas que no son cristianas, pero que son prudentes. Piensan antes de actuar. Antes de hacer un negocio, lo planifican. Eso es ser prudente.
Entonces, estas gracias que se le demandan al Hijo de Dios, que quiere servir en la iglesia, es una demanda que nosotros también podemos traer a nuestros niños y enseñarles a poder vivir delante de los demás de una manera sabia. La palabra sobrio significa moderado, equilibrado, cuidadoso, sin excesos, que posee autocontrol o dominio propio. ¿Cuál es el tipo de hombre que nosotros encontramos al día de hoy? El hombre que no tiene control. El hombre que está fuera de control, que es excesivo en todo. Si se molesta, explota y rompe todo. El hombre de hoy no tiene control de sí mismo. Si alguien lo molesta y él se sale de su casilla, ya él rompe, él quiere matar al otro. Un hombre sin control, sin dominio sobre sí. Hoy en día se celebra el desequilibrado, es decir, la persona que no tiene control mental de sus emociones, control de sus emociones, control de sus pensamientos. Si tú encuentras un hombre loco, un hombre descuidado, un hombre que nunca termina nada, un hombre desorganizado, a ese lo alaban como el macho. Pero la Biblia dice, no, ese no es ningún macho. Eso es un problema. Esa falta de moderación. Personas que podrían estar en su casa decentemente, cuidando de su hogar, se entrega a la falta de moderación, al alcohol, se entrega a beber, desaparecen. Se entregan a beber por días. La mujer no lo ve. No tienen control porque reciben los chelitos de lo que trabajó y la familia pasan hambre y trabajo. Falta de moderación, falta de control, falta de un manejo en el exceso, no tiene firmeza. Este es el tipo de hombre que hoy se cree un hombre, un macho. Pero la Biblia dice que ese es un hombre que es un peligro para su familia, pero también para él mismo y la sociedad. Parecen gozar de la vida este tipo de hombres, porque viven de exceso en exceso. Pero la realidad es que es un completo desorden. No es una persona que piensa en el futuro, es una persona egoísta, no piensa en sus hijos, no piensa en su esposa. Su objetivo es disfrutar el momento, sin importar nada. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de ser hombres así. Porque hombres así, no importan los años que trabajen, terminarán sin nada. Todo lo van a perder. Empezando por su propia familia. Empezando por su hogar. Estos son los hombres y mujeres que también aparecen así, que parecen libres, pero la realidad es que son esclavos de su necesidad. Esclavos al no tener disciplina, esclavo de la tentación, esclavo del pecado, esclavo de la manera en cómo se conduce en los extremos se conduce. Un hombre con autocontrol, un hombre que lleva la idea de alguien que es dueño de sí mismo, ese es el hombre sabio que teme a Dios. Ese es el hombre que tenemos que desarrollar en la vida de nuestros hijos. Un hombre que tenga dominio de sí mismo, que se controle. No, porque cuando yo me molesto, yo olvido todo. Pues es un problema. Eso no es una fortaleza, es una gran debilidad. Es una gran debilidad. El hombre que no puede controlarse a sí mismo es débil. Porque este hombre se convertirá en un peligro para sí mismo y para su familia. El día que se vuelva loco, se va a matar y va a matar a todo el mundo. Y eso es bueno. El día que se vuelva loco, va a quemar la casa. Y eso es bueno. Eso no es bueno, ¿no? Eso es falta de control. No es ser macho. Es ser imprudente.
Insensato. La Biblia llama a ese tipo de hombre insensato, necio. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros varones a ser sobrios y a tener dominio propio? El dominio propio es la gracia del Espíritu, donde Dios nos capacita para controlar las emociones, para controlarnos. Aunque yo me moleste por una circunstancia, por un problema, por algo que sucedió, que sí tengo que molestarme por eso, porque está mal, eso no me lleva a mí a destruirlo todo, ni a destruir a la persona que pegó contra mí, o a la persona que causó el daño, sino que yo voy a buscar tener control de mis emociones. Escúcheme que esto sigue sonando. Así será eso. Vamos a ver si deja de sonar. Bien. Entonces, el hombre con dominio propio controla su corazón. Se calma, se relaja. Es sobrio, piensa correctamente antes de actuar. La sobriedad es también una gracia en la que el hombre puede pensar lógica y coherentemente. Imagínense una persona que va manejando con su familia, con personas atrás, en la paila atrás. ¿Usted cree que sería una persona que está pensando correctamente? Que esa persona va manejando con su familia al lado y con mucha gente montada entre la paila, que él vaya a 60, 80 kilómetros por hora en una carretera, corriendo. Hermano, hay que tener cuidado. ¿Y si una persona se sale volando en una curva o en algo? Porque tú quieres llegar rápido. Entonces el sobrio piensa antes de actuar. No, espérate, yo no voy a llegar más rápido, pero voy a llegar con todo el mundo. Si una persona esa se me mata, se acabó el viaje. Es decir, está pensando en las consecuencias de sus actos. El sobrio está pensando. Por eso es que el sobrio y el prudente van de la mano juntos. Está pensando coherentemente. Ve acá, hay que yo recibí este dinero, pero yo tengo una deuda. Yo tengo que pagar mi deuda. El sobrio piensa en cumplir con los deberes con los demás. El sobrio está pensando en resolver las necesidades en su hogar, previendo, es decir, pensando en que en el futuro no vaya a haber otra situación mayor o peor. Cumplir con sus compromisos. ¿Cómo llegan nuestros varones, nuestros niños a ser sobrios, a tener dominio propio? En primer lugar, enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo. La persona sobria que piensa antes de actuar, la persona sobria que piensa de manera coherente, sabe diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. El simple no piensa en nada de eso. No importa que sea bueno, no importa que sea malo. Y venga lo que venga, no me importa. Es un simple, no piensa. Pero el sobrio es la persona que sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y la base para reconocerlo es la palabra de Dios. ¿Qué es bueno? Lo que Dios dice que es bueno. Si Dios dice que no robarás, eso que Dios dijo es bueno, aunque me lo esté negando. Aunque me lo esté negando, Dante, no hagas tal cosa, no lo hagas. Ah, pues si Dios me lo dice, eso es bueno. Pero miren algo, me está pidiendo que yo deje de hacer algo. El simple, me dijeron que no lo haga, pues lo voy a hacer ahora. No está pensando en las consecuencias. No te acerques al hoyo, que están haciendo un hoyo para sacar agua, para un pozo. No se acerquen al hoyo. El simple no va a pensar en nada, se va a meter la cabeza. Y hasta de cabeza se va a ir para abajo, para el hoyo. Porque no piensa en las consecuencias.
Y nuestros varones tienden a ser muy simples. Y las niñas tienden a ser muy simples. No piensen las consecuencias. Tenemos que siempre estar hablándole de las consecuencias. La consecuencia, la consecuencia. Usted no ha pensado en lo que puede suceder si usted hace esto. Tiene que pensar antes de actuar. Y tenemos que repetirlo mucho. Hermano, porque después que se quemen la mano, después que caigan en el hoyo, si quedan vivos, lo que hay que resolver el problema. El gran problema que va a haber. La base para que él reconozca, diferencia una cosa a la otra, es la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña a mí que hay cosas que yo no debo de hacer porque son malas. Entonces, amado hermano, apréndelo tú y enséñaselo a tus hijos. Hay cosas que son malas, que usted no tiene que hacerlas ni para averiguarlo. Ay, que yo no sé, yo quiero saber cómo es. Mi amigo, ¿usted quiere saber lo que es matar a una persona? Usted no tiene que matar a una persona para saberlo. La consecuencia que eso va a venir, que va a caer preso, que va a tener una carga en su corazón de haber quitado la vida a un padre de familia, a un niño, a un compañero, a una amiga. Eso usted no tiene que hacerlo para averiguarlo. Usted tiene que pensarlo y ver los ejemplos de otras personas. Dios nos ayuda en este sentido y nos dice, ten dominio propio en el hablar. Santiago 1:19. Vaya allí conmigo, por favor. Santiago, después de, por ahí, por cerca de Hebreos. Después de Hebreos. Santiago 1:19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:19. Observe ahí que nos está diciendo claramente, no hable tanto, sea pronto para oír, oye primero, sé tardo para hablar. Ten dominio propio sobre tus palabras. Ten dominio propio sobre tus palabras. No seas tan pronto para hablar. Y esto es algo que la Biblia nos dice. Controla la boca. Contrólala. Hay personas que no pueden parar de hablar y habla. Pero mi amigo, respire. Deje que el otro hable. Escuche al otro. Y eso es importante para nosotros, porque miren cómo la Biblia nos habla cosas tan sencillas como nuestro hablar, también nuestro pensar, nuestro actuar. No te unas en yugo desigual, 2 Corintios 6:14. Ese es otro ejemplo, no tienen que buscarlo. Pero miren cómo en la Biblia hay cosas que me dicen, no hagas eso. Controla esto, controla la boca. Ay, no, que yo tenía que decírselo. No es verdad que tú tenías que decírselo. Que no tuviste dominio propio, no lograste amarrar la boca. Y tenemos que enseñar a nuestros varones a no decir todas las tonterías que se le ocurren. Porque mira, a veces dicen unas tonterías, unas tonteras, como decimos aquí, que mejor hubiera sido no decirlo. Y yo le llamo la atención a algunos. Yo a usted no le he preguntado nada, haga silencio. Y se lo he mandado a callar. Tenga cuidado con lo que usted dice, respete al otro. Usted está hablando del otro. Porque no está pensando antes de hablar. Y nosotros tenemos que mostrarle por la Biblia a nuestros hijos la manera en que tienen que controlarse. Seguid lo bueno, dice Romanos 12:9. Seguid lo bueno. Observen cómo la Biblia nos está señalando. Controle el hablar. No hagas tal cosa. Sigue lo bueno. La Biblia me señala cosas que tengo que controlar. Cosas que no debo de hacer. Cosas que debo de estar persiguiendo. Que debo de hacer siempre. Lo bueno. Romanos 12:9. Vence con el bien. Romanos 12:21.
Es decir, esos son pasajes y muchos otros más que enseñan a nuestros hijos y que nos enseñan a nosotros que hay necesidad de el control y del dominio. Vaya por favor conmigo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Allí en Éxodo capítulo 20 nos enseña también los 10 mandamientos. Hay cosas que no debo de hacer. No tendrás dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Versículo 3, Éxodo 23. Versículo 4. No te harás ídolos, imágenes, semejanzas. No, porque en mi iglesia la hay. Pues entonces no puede ser una iglesia cristiana. No, porque yo respeto eso. No debes respetarlo porque Dios dice no te lo hagas. No lo hagas, no hagas imágenes. No hagas imágenes, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No harás imágenes, no las honrarás, no las adorarás, no les servirás, no le prenderás vela, no le ofrecerás nada. No son Dios, son ídolos. Hermano, miren cómo Dios nos regula. Dios nos regula a nosotros. Aquí hay un principio regulativo para nosotros los creyentes y que tenemos que enseñar a nuestros hijos. No es sabio que nuestros hijos vayan en contra de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice algo, tenemos nosotros que enseñarlo a nuestros hijos. Mire esto, mi hijo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cada vez que nuestros hijos mencionan el nombre de Dios, porque se le cayó algo, porque y no toman el nombre de Dios, no tomará el nombre de Dios en vano. Ni nosotros. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Guarda el día del Señor. Adoren el día del Señor. Descansen el día del Señor. Y esto es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, porque eso es lo que Dios pide en su palabra. ¿Cómo van ellos a saber lo que es bueno y malo? Por lo que Dios pide en su palabra. Por lo que Dios te dice. Frénate. No matarás. Frénate. No le haga daño a ese hombre al punto de quitarle la vida. Personas que porque encontraron a alguien botando basura en un lugar, la mataron. Porque me tocó la bocina mucho, me bajé y le tiré y le pegué un tiro. Así hay personas sin ningún tipo de freno, sin dominio propio. Y se creen que son hombres. Por no tener freno, control. Mataron a una persona y después de eso, mire, se buscan unos enemigos. Porque eso es lo que están buscando. Y no pueden estar en paz. Tú ves que todo el tiempo andan con una pistola arriba, porque no están en paz con Dios y no están en paz con su prójimo. No están en paz. El impío no tiene paz. Si utilizamos la Biblia, le estaremos capacitando para que mañana puedan volver a ella como la base de su toma de decisiones y como la base de guía y como el freno para andar en los caminos que no debe. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según Timoteo 3:16. Toda la Biblia es inspirada por Dios para instruir, para corregir, para redarguir, para enseñar. La Biblia, toda la Biblia, para enseñar, corregir, instruir, redarguir. Muéstrale un camino más excelente a tu hijo, donde aprenda a desechar el mal y donde se enfoque a hacer lo que agrada a Dios, lo que es bueno.
Y nosotros eso es lo que tenemos que procurar, hermanos. El camino que tenemos que elegir es el de Dios siempre. Siempre el camino de Dios. Y ese camino, amado hermano, tiene que ver con el dominio propio. ¿Cómo enseñar a nuestros varones a ser sobrios y con dominio propio? En segundo lugar, enséñale a ser decoroso, ordenado y justo en sus prioridades. El control es importante, hermanos. El control, autocontrol. El autocontrol. La palabra decoroso nos habla del orden, sistematización. Su mente y su vida deben moverse en orden. Orden. Y esto, para nosotros, como para nuestros hijos, nos ayuda a mostrar el orden que Dios establece para nosotros en nuestra vida. Decoro quiere decir esa palabra, orden. Es como, de ahí viene la palabra que usamos como mucho, decoración. Es decir, algo decorado es algo bonito, ordenado, clasificado. Por eso le decía en algunas clases atrás que los varones también tienen que aprender a ordenar sus camisas, sus zapatos, sus medias, su ropa, su cuarto. Eso es decoro. Decoro, orden. Orden en base a un sistema, a un color, al tamaño, a las formas, lo que es redondo, lo que es cuadrado. Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser así, ordenados, le estamos enseñando decoro. Que donde ellos vayan, puedan dejar las cosas en orden. Y ese es un trabajo que nos da brega, nos da lucha, porque nosotros mismos tenemos esas dificultades. Nos levantamos y dejamos la cama hecha un lío. Pero si nos levantamos y dejamos la cama ordenada, ya no tenemos que volver a la hora siguiente a hacer eso, pues ya eso se hizo. Y tenemos nuestra casa en ese orden, se ve ordenado. Cuando nosotros mostramos a nuestros hijos que el decoro es importante, ellos lo procurarán hacer hasta en su vestir. Hasta en su vestir. Algo que debe ayudarnos a nosotros es lo siguiente, hermanos, para que vayamos de lo más general a lo más sencillo. De lo general a lo más específico. ¿Qué debe de estar en primer lugar en nuestra vida? Dios. Dios debe estar en primer lugar en nuestra vida. Y eso lo encontramos en el primer mandamiento. Los primeros 4 mandamientos de Éxodo 20, usted va a encontrar del versículo 1 al versículo 7, que es centrado en Dios. Dios debe estar en primer lugar. Ese es el primer lugar, Dios. Usted va a Éxodo 20 y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna. Versículo 5, no los adorarás. Versículo 6, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Él se enfoca en primer lugar en su persona. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque ese es el día en que tú y yo venimos a adorar ¿a quién? A Dios. Venimos a adorarlo. Si usted observa, amados hermanos, los primeros 4 mandamientos están enfocados en nuestro Dios y en no hacer nada en contra de su gloria y su persona, de su amor y de su gracia, de su majestad. El Señor Jesucristo lo engloba diciendo: amarás al Señor tu Dios
como dice Deuteronomio 6:4, con toda tu alma, tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas. Es el primer y más grande mandamiento. Deuteronomio 6:4. Cristo toma eso y lo enfoca. En primer lugar en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos debe ser Dios. Y tenemos que enseñárselo así. No es mamá, no es papá la primera persona en el mundo. Es Dios la primera persona en el mundo. Eso tenemos que enseñarlo, hermanos, a nuestros hijos. Pero en segundo lugar, ¿qué debe ir en segundo lugar? Después de Dios. Debemos de ser nosotros. Es decir, nosotros sabemos que es el prójimo. Pero aún dentro del prójimo encontramos dos renglones. Está la familia más cercana y luego está el compañero, el amigo del lado. Entonces, en ese orden sí es el prójimo. Pero el prójimo más cercano a mí es mi esposa y mis hijos. El prójimo más cercano a ti es tu familia, tu papá, tu mamá. Ese es el prójimo más cercano. Es cierto. Amarás al Señor tu Dios en primer lugar. En segundo lugar está el prójimo. Pero en ese prójimo está primero mi hogar, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Esos son los prójimos más cercanos a nosotros y que tenemos que también amar. El hogar es parte de ese prójimo del cual habla la Biblia en segundo lugar. Pero también el prójimo, podríamos decir, en tercer lugar, que son mis amigos y las personas que están aledañas a nosotros, nuestros vecinos. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Lucas capítulo 11. Versículo 1 al 4. Y aconteció Jesús orando, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. En estos versículos encontramos a Jesús colocando al Padre en primer lugar. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es decir, en primer lugar está el Señor y su reino, pero en segundo lugar estamos nosotros. Danos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados. Y también habla del prójimo en último lugar. Entonces, amados hermanos, la agenda de nuestros varones debe partir con Dios. Debe empezar con Dios. La agenda de nuestros hijos, de nuestras hijas, debe empezar con Dios. Y nosotros tenemos que estar transmitiéndole eso a nuestros niños. Dios debe estar en primer lugar. En segundo lugar, nuestro prójimo. ¿Y quién es tu prójimo más cercano? Tu familia. Y también está nuestro prójimo, ahora nuestro vecino, nuestro amigo, etc. Debemos de partir de ese orden. Por lo que Dios y su relación con Él, nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo va en primer lugar. Por eso tenemos que modelarle, enseñar a nuestros niños que deben de hacer cuando se levantan su devocional, su oración delante del Señor. Cuando usted se levanta, no es una televisión que tiene que prender, no es el celular que tiene que agarrar. Usted tiene que hacer su oración, tiene que hacer su devocional. Saludar a sus padres, buenos días, son papi, son mami, como ustedes se saluden, un abrazo, un beso, ok, cepíllese, haga el devocional.
Tiene que buscar tener comunión con el Señor. Porque ¿cómo amará a Dios si no lo conoce? Si no lee la palabra, si no ora. Debe tener comunión con el Señor. Y esa comunión debe de empezar desde temprano en la mañana. Orando. Venga, vamos a orar. Si el niño es pequeñito, usted puede leer una porción corta de la Biblia. Venga, siéntese y vamos a leer la palabra de Dios. Y leer con una porción corta. Bien, vamos a orar por este día. Vamos a orar por su mamá, vamos a orar por su papá, vamos a orar por sus clases, vamos a orar por sus necesidades. ¿Qué usted quiere? ¿Tiene algún deseo que le quiera pedir al Señor? ¿Está enfermo? Vamos a orar. Hermanos, ¿por qué hacemos eso? Porque queremos enseñar a nuestros hijos que en primer lugar está Dios. Pero si nosotros empezamos el día desayunándonos, viendo televisión, trabajando, y hacemos de todo, y ni nosotros, ni nuestros hijos, ni lee la Biblia, ni ora, ¿qué le estamos transmitiendo a ellos, hermanos? Que no es Dios en primer lugar, somos nosotros en primer lugar. Es nuestra barriga porque tenemos hambre. Son nuestros niños, son los afanes, el corredero en primer lugar. Hermano, cuando tenemos prioridades claras, y usted sabe que para hacer el devocional, usted tiene que levantarse temprano, porque tiene que trabajar, todo el mundo tiene que trabajar. Hermano, entonces usted procurará organizar su mundo, organizar su vida, ordenarla. Ven acá, pero yo me estoy dando cuenta que cuando me acuesto a las 11 de la noche hablando o viendo televisión, no me puedo levantar temprano para hacer devocional. No, espérate, déjame yo cortar la hora de eso. Porque si yo me acuesto más temprano, me levanto temprano. Y hasta el día me aprovecho. No me levanto cansado, ajetreado. Ay, me levanté tarde, ando corriendo. Ni me puedo desayunar. Por ahí compro algo. Hermano, hasta en eso usted puede controlarse. Usted se acuesta a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, como tarde. Usted se va a poder levantar a las 5 de la mañana para hacer su devocional, aunque sea de media hora, un devocional, orar. Venga, muchachos, vamos a orar, vamos a levantarnos temprano. Usted va a poder dejar a su hijo a las 6 levantado. Vamos a hacer devocional, cepíllese y haga el devocional. Y usted va a ver que lo va a hacer. Pero eso es planificándose, levantándose temprano, acostándose temprano. Pero si usted se acuesta tarde, a las 12 de la noche, usted no se va a levantar temprano. Y si se levanta temprano, no va a ser para hacer devocional. Y usted no va a poder guiar a sus hijos en un devocional. O ni cuenta se va a dar si lo hacen. Porque si ellos se acuestan igual que usted de tarde, no se van a levantar. Bueno, miren cómo las cosas cambian. Nosotros cambiamos nuestros horarios porque nuestras prioridades cambian. Mis prioridades, lo que es importante para mí, es lo que me hace cambiar las cosas. Como Dios está en primer lugar, yo voy a hacer los cambios necesarios para que las cosas se hagan como Dios manda. Para yo orar, para yo buscar su rostro. Pero no solamente yo, aquí en mi casa todo el mundo se va a levantar a hacer devocional. Eso no quiere decir que tiene que ser a las 5 de la mañana, porque son niños pequeños, ¿verdad? Pero usted lo va a levantar una hora. Si yo me levanto a las 5 y el niño se puede levantar a las 6, bueno, lo levanto a las 6, porque tiene tiempo suficiente. Primero haga su devocional y yo voy a estar supervisando de que se haga eso, hermano. Y si yo no puedo porque tengo que trabajar, mi esposa. Pero hay que estar atento a eso. Porque ¿qué estamos diciéndole? Dios está en primer lugar. Dios está en primer lugar. Las cosas caminan así. Ay, ¿por qué hay que hacerlo a esta hora? Y no de noche. Porque Dios está en primer lugar. Tiene que levantarse y pensar en Dios, leer su palabra. ¿Cómo usted va a amar a Dios si usted no le conoce? ¿Cómo usted va a amar a Dios si no lee su palabra?
Si lo que se levanta es una televisión. No, vamos a cambiar las cosas. Hermano, y eso me llevó a mí a pensar, y a mi esposa, María Isabel. Estas enseñanzas nos llevaron a nosotros a pensar mucho. Y a ver cómo hacer las cosas para que nosotros y nuestros hijos pudiéramos leer la Biblia y orar en la mañana. Porque Dios está en primer lugar, hermanos. No por otra razón. No es porque yo soy más bueno que nadie. Es porque yo quiero que Dios esté en primer lugar en mi vida y la vida de mis hijos. Y eso da brega, hermano. ¿Y sabe lo que a quién yo saqué de mi casa? La saqué de mi casa, al telecable. Yo lo saqué de mi casa. Pues yo sí que lo pago. Mi esposo y yo evaluando nos dimos cuenta, no, espérate, es que esto nos quita demasiado tiempo. Tal vez usted no tenga ese problema y usted diga, no, se acabó, y lo apaga. Pero a veces nos quedamos, mire, embelesados. Los niños en su hora de muñequito y nosotros en nuestra hora de ver alguna cosa, algún programa o algo. Embelesados. Ahí. Y perdíamos horas y horas y horas. Nos acostábamos tarde. Y los niños quieren estar pegados a eso. Si usted no tiene ese problema, gloria a Dios. Pero yo tuve que decirle al telecable, no, te va. Y lo corté, no, quítalo. Pues yo no puedo tener una competencia en mi casa. Pero, obviamente, esto no es un requisito para ser cristiano. Yo no quiero que me malinterprete. Si usted puede tener su televisión y usted dice, se acabó, voy a durar 10 minutos y usted ve sus 10 minutos, media hora, o va a ver nada más esta película y usted la ve y la apaga, excelente, gloria a Dios. Pero si eso le está quitando el tiempo de todo, de su devocional, de tener una relación con su familia, de poder hablar con su familia, de poder sentarse a tener un buen trato entre ustedes, hermano, mire, eso se resuelve muy fácilmente. Quítalo. Si es un tropiezo, quítelo. Sin embargo, amados hermanos, Dios nos demanda a nosotros que modelemos ese dominio propio en la vida de nuestros hijos. Dios nos demanda que lo modelemos. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, nuestra familia, porque es el prójimo más cercano. Y si eso es así, de que nosotros queremos que nuestros niños varones tengan siempre a su familia presente, entonces nosotros tenemos que trabajar para eso. Primeramente, como padres, tenemos que suplir lo necesario, lo suficiente para nuestra familia. Y enseñar a nuestros hijos que cuando ellos reciban algo, también piensen en su mamá, en su papá, en sus hermanos. Si yo, papá, trabajo, o mamá, porque algunas madres que crían sola, si estamos trabajando para llevar el pan de cada día al hogar y mostramos el ejemplo de que nos quitamos lo nuestro para darlo a nuestros hijos, hermanos, también ellos tienen que aprender a desprenderse. También ellos tienen que aprender a decir, no me voy a comer esto para darle a mami. No me voy a comer esto para darle a papi. No le voy a comer esto para darle a mi hermana. Compartir. Hermano, qué difícil a veces nuestros niños, varones o hembras, compartir, qué difícil se le hace. Son muy egoístas. Todo para ellos. Pues mire, no, usted va a compartir. Mire, tenga. Ahora pártalo y déle la mitad a su hermano. No, pártalo y déle la mitad a su hermano. No hay de otra. Es que tiene que ser así para que aprenda a compartir. Y si no tiene hermanos, tiene que aprender a compartir con su mamá, con su abuela, con su tía, con todo el mundo que esté ahí. Hermanos, no podemos hacerle creer a nuestros hijos como que son el centro del mundo, porque les va a hacer daño. Eso es mentira, eso no es verdad. No son el centro del mundo. El centro del mundo, ¿sabe quién es? Dios. Y nosotros tenemos que por eso modelarle primero Dios, luego la familia, su papá y su mamá, honra, respeto a su papá y a su mamá.
En mi casa, amados hermanos, si hay algo que a mí me saca de las casillas, es la falta de respeto. A la mamá o al papá. O al hermano. No, espérese. Respete a su hermano, aunque sea el más chiquito. No. Respete a su hermana. Respete a su mamá. Respete a su papá. Si nosotros no nos honramos los unos a los otros, hermano, no lo va a hacer con nadie. Y eso es parte del amor y cuidado. Pero también en tercer lugar tenemos que enseñar a los hermanos, porque la Biblia lo enseña, a respetar a nuestro prójimo, a respetar a los mayores, a respetar a los demás amiguitos, a las demás amiguitas. Tienen que respetar y tienen que compartir con ellos. Y cuando son pequeñitos, eso tenemos que ir enseñándolo poco a poco. Porque no quiere ver usted un hombre grande, una mujer grande, siendo un egoísta. No lo quiere usted sufrir eso. Una persona que hace la comida para él y en usted ni pensó. Que tiene su dinero y cuando cobra su dinero, no le da no le compra ni una paleta a su mamá ni a su papá. Hermano, no es así, ¿no? El Señor Jesucristo amonestó a los fariseos de la época. ¿Sabe por qué? Porque ellos le estaban enseñando a los jóvenes a no ayudar más a sus padres. No, porque esto es para el Señor, esto es corbán, esto es para Dios. Y papi y mami, ya yo estoy un adulto, ya yo no puedo ayudar a ustedes. Pero ellos eran adultos, pero su papá y su mamá ya estaban ancianos. Y Jesús le dice, pero ven acá, eso es en contra de la ley, porque Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes le están quitando la oportunidad a esos hombres para honrar a su papá y a su mamá, ahora que están viejos y ahora que lo necesitan. Cristo los amonestó a los fariseos, les dijo hipócritas. Hermanos, si nosotros de pequeños le enseñamos a nuestros hijos a compartir el pan, el jugo, la pizza, el helado, cuando son chiquitos, se les va a hacer más grande, cuando se les va a hacer más fácil cuando sean grandes. Se les va a hacer más fácil. Va a tener que compartir su dinero contigo, con medicina, con médico, con algo, con lo que tú necesites. Y aunque no lo necesiten, tienen que aprender a compartir con su papá y su mamá, aunque no lo necesiten. Tienen que ser generosos con su papá y su mamá. Eso es parte de lo que es honrar a nuestros padres. Pero miren, amados hermanos, cómo ese orden, Dios en primer lugar, luego el prójimo, empezando primero por la familia y luego por los demás, los vecinos, los amigos, eso le da a nuestra vida un rumbo completamente diferente. Le da un rumbo diferente. Yo sé de personas que por servir al Señor descuidaron a sus hijos. No instruyeron a sus hijos por servir al Señor. Al mismo tiempo que servían, desobedecían al Señor. Y su familia terminó sin servir a Cristo. Porque ellos se descuidaron su hogar. Prepara a tu hijo para que mantenga este orden en su vida. Dios en primer lugar. Por eso hacemos un devocional. Por eso oramos. Por eso le damos gracias hasta en la comida. Por eso le damos gracias a Dios por lo que recibimos. Venga, vamos a orar dando gracias al Señor. ¿Y tú le diste gracias a Dios por el juguetico que te dieron? Yo le pregunto a mi hijo, ¿y tú le diste gracias a Dios por lo que te dio esa vecina? ¿O ese vecino? ¿Tú le diste gracias a Dios? Toma en cuenta a Dios. Siempre toma en cuenta a Dios en primer lugar. Pero en segundo lugar, toma en cuenta a tu familia. Y tú le traes, ay, qué bueno que fuiste al cumpleaños. Y tú le trajiste a tu mamá. ¿Qué tú le trajiste a tu mamá? ¿Qué tú me trajiste a mí? De todo lo dulce que te comiste, ¿cuál me guardaste? Hermano, eso es compartir. Mire, venga a fregar, a ayudar a su mamá. Venga a barrer, venga a recoger los juguetes, venga a dejar la cosa en orden, venga a ayudar a la casa. Hermano, eso es servicio y eso es compartir.
Si lo hace en su casa, lo va a hacer a donde quiera que vaya. Porque así como nos ama a nosotros, que somos su primer prójimo, va a amar también a los demás. Por eso, el orden debe de empezar de esa manera. Queridos hermanos, vamos a concluir aquí, porque ya el tiempo se nos ha acabado. Pero enseña a tu hijo a ser sobrio, justo, dueño de sí mismo. Enseña a tu hijo a tener dominio propio, colocando las cosas en orden, distinguiendo entre lo que es bueno y malo. ¿Cómo yo sé eso? Por la palabra de Dios. ¿Y qué orden me da Dios? Dios me dice que Él está en primer lugar. Lo bueno es esto, Dios está en primer lugar. Lo bueno es esto, tu familia, tienes que atenderla y cuidarla. Y lo bueno es esto, ama a tus compañeros, a tus amigos, como a ti mismo. Eso es lo bueno. Lo malo, hermano, es lo contrario a eso. Lo malo es lo contrario a eso. Cuando un niño es egoísta con su papá y su mamá, hermano, eso no es bueno, eso es malo. Eso es pecado. Cuando un niño no da gracias a Dios, hermano, eso es malo. Eso es pecado. Cuando un niño maltrata a su amiguito, a su amiguita, hermano, eso es malo, eso es pecado. No está amando a su prójimo. Pero miren, ¿de dónde sacamos eso? Es de la Biblia y del orden que Dios ha establecido. Dios nos ha dado un orden para vivir. No podemos andar negligentemente, neciamente en la calle. Por eso, amados hermanos, tenemos que ir a las Escrituras, a aprender de las Escrituras, que lo que Dios llama bueno, eso es lo bueno. Lo que Dios llama malo, hermano, eso es malo. Lo que a Dios no le agrada, eso te va a hacer daño, a la corta o a la larga. No es bueno. Deséchalo, desecha lo malo. Déjalo, apártate de eso, huye de eso. Que Dios nos permita, queridos hermanos, poder ser hombres sobrios, que sepan lo que es bueno y malo, que entiendan que el orden que Dios estableció es el bueno, no el que la gente inventa, el que Dios estableció, y que de esa manera podamos crecer en ese orden, que de esa manera podamos crecer, desarrollando, creciendo más y más en nuestros niños y en nosotros mismos ese orden. Para que cuando usted se dé cuenta que algo anda mal, sepa por qué. Es que el orden se rompió. Y en estos días yo estaba tratándolo con la hija mía, con la mayor. No, es que eso está mal. Es que eso está mal. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú no te estás dando cuenta que tú estás echando a tus padres a un lado y te pones a ti en primer lugar? Yo no sabía exactamente las palabras adecuadas, le dije yo. Pero es que tú tienes un orden, tú tienes un desorden. Es que tú estás actuando de forma egoísta. Tú ves, es egoísmo. Ahí llegó la palabra. Es que tú no eres el centro, mi hija. El centro es Dios. Siempre tenlo pendiente. Cuando tú cambias a Dios para ponerte tú, lo dañaste. Está mal eso. Y hazlo pronto. Arréglalo rápido. Porque el daño puede ser mayor mientras más tiempo pasa. Haciendo lo malo. Pero si tú te das cuenta, párate, corrígelo. Señor, perdóname que yo estaba poniéndome en primer lugar. Ayúdame a poner las cosas en orden. El Señor te ayuda. El Señor te guía. Pero que Dios nos permita, amados hermanos, aprender del Señor y del orden que Él ha establecido en su palabra. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, bendícenos, fortalécenos y susténtanos y ayúdanos a poder aprender tu palabra y aprender que lo bueno es aquello que tú has establecido, que aplicar eso nos hará hombres sobrios, rectos, hombres prudentes, sabios con dominio propio. Bendícenos y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén.